Volvemos a México, en Distrito Federal, señor Alberto Atié, ex sacerdote de la Iglesia Católica y uno de los investigadores pues, más connotados sobre este tema en América Latina. Quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes qué significado tiene que la Organización de Naciones Unidas, que el Comité para los Derechos de la Infancia, haya hecho este cuestionario, haya hecho este cuestionamiento al Vaticano, que de alguna manera hoy lo tiene a puertas de responder o no responder, pero cualquiera de las dos decisiones que tome el Papa Francisco, pues de alguna manera van a generar impacto en quienes buscan que no haya impunidad en este tipo de casos de pederastia al interior de la Iglesia Católica. Efectivamente, señor Jefferson, estamos ante el momento en el cual, por primera vez en la historia, el Estado Vaticano, que había sido uno de los estados que promovió y luego firmó la convención, pues no había estado entregando, como los demás países, sus informes periódicos. Y cuando lo hizo, no mencionó ni una palabra respecto de los casos de miles de abusos sexuales cometidos en su entorno y por su presencia y jurisdicción. Y en ese contexto, Naciones Unidas aprovechó ese vacío para explícitamente solicitarle que complementara la información con las preguntas que han mencionado ustedes en el programa, que son muy importantes porque hablan de casos y de cómo se atendieron por parte de las autoridades. Esta pregunta no se había podido hacer hasta ahora. Llegó el momento histórico en donde la Iglesia Católica tiene que responder sobre su responsabilidad directa en estos casos. ¿El Vaticano en este momento está a puertas de una acción judicial en su contra? No es una acción judicial porque el comité no tiene ese mandato, pero sí es una acción de información. Precisamente el papel es informar con respecto al cumplimiento o no de los artículos de la Convención, a través de los cuales después el comité emite un informe con recomendaciones. Eso es lo que estamos esperando. Es decir, el comité va a recibir la información del Vaticano, pero no solo va a recibir esa información, va a recibir una información de todas las organizaciones y personas que conocemos de casos, lo vamos a hacer llegar al comité para que se confronten las informaciones y con base en eso el comité pueda determinar el grado de responsabilidad con respecto a los casos de abuso por parte de las máximas autoridades de la Iglesia Católica. De allí puede desprenderse algún tipo de acción penal, pero en otra instancia internacional, que lo vamos a buscar también. Señor Atié, si uno lee entre líneas los cuestionamientos, los interrogantes que ha hecho el Comité de la Infancia, para la Infancia de la ONU al Vaticano, se da cuenta que pues prácticamente hay una palabra recurrente que es impunidad. De alguna manera todos los interrogantes van en esa dirección y es saber si la Iglesia Católica ha hecho o no ha hecho algo en relación a los casos que han sido denunciados. En este momento, cuando un caso de violación, un caso de abuso a menores es denunciado, ¿cómo es, digamos, tratado al interior de la Iglesia Católica? ¿Ellos son llevados ante jueces ordinarios o aún se mantiene que sean juzgados por, digamos, tribunales eclesiásticos o digamos, de ese sentido? Bueno, esa es precisamente la pregunta más importante porque la Iglesia Católica desde los años 60, en un documento que fue aprobado por el Papa Juan XXIII, determinó que todos los casos de abuso sexual fueran tratados al interior de la institución bajo absoluto secreto e incluso de excomunión ipso facto si se hacían públicos. Eso fue precisamente lo que llevó a un modelo, a un sistema de interacción en todo el mundo que hizo que todos los casos fueran llevados hacia adentro de la institución, no denunciados ante ninguna autoridad y luego buscando soluciones internas que no afectaran ni la imagen ni a los representantes de la institución, en vez de buscar el bien de las víctimas.
Eso fue lo que llevó a un procedimiento sistemático de protección, de encubrimiento y de complicidad para con los pederastas. Esa es la impunidad que hay que combatir, que no exista nunca más un fuero, un privilegio de esa institución para manejar casos de esta naturaleza hacia adentro de ella misma, sin informar, sin anunciar y denunciar los casos frente a las autoridades civiles correspondientes. Permítame, voy con el señor Fernando González, quien también es investigador de la Universidad Autónoma de México. Señor Fernando, quiero preguntarle también lo que le estaba planteando hace unos momentos, señor Atié. ¿Hasta dónde, digamos, este pronunciamiento que ha hecho las Naciones Unidas es un hecho histórico? ¿Representa un antecedente de alguna forma que permitirá que las víctimas de abuso sexual tengan en algún momento justicia, esa justicia que tanto buscan y exigen en diferentes países del mundo? Bueno, a mí me parece fundamental porque habiendo firmado el Vaticano este documento en este comité, se obliga desde el punto de vista del derecho internacional con obligaciones y responsabilidades y derechos. Y por lo tanto es la primera vez que el Vaticano deja de ser solamente un país observador que puede poner límites. Una vez que firma esto obliga a todos los países a una serie de responsabilidades. El hecho que la ONU lo haya tocado implica probablemente el inicio de una transformación sustancial de la posición de la Iglesia Católica y del Estado del Vaticano ante este tipo de casos y la posición jurídica. Porque usted sabe que la Iglesia Católica siempre juega en una especie de doble cara. En un momento el Papa es el pastor de la Iglesia, en otro momento es el jefe del Estado del Vaticano. Entonces, según las circunstancias se va moviendo, juega siempre una especie de ambigüedad. En este caso, este documento de la ONU obligaría a restringirse y a responsabilizarse como Estado y como Iglesia. González. Sería el inicio para mí. Permítame, ¿hasta dónde en este momento la Iglesia Católica, la Santa Sede, está a puertas de una acción judicial en su contra? Está así con la posibilidad de una acción judicial de derecho internacional, según nos explicaba uno de los expertos en derecho internacional aquí en México. ¿Y qué implicaciones tendría esta acción judicial? Bueno, las implicaciones que podría tener es que primero explicitaran haciendo públicamente una serie de delitos, porque ya desde el febrero del 2012, en una reunión en la Gregoriana donde hubo 30 superiores de órdenes religiosas y alrededor de 110, 120 representantes de sede episcopal, ya se habló claramente con la presencia de Benedicto XVI de diferenciar entre el pecado y el delito. Francisco ha hecho otra vez énfasis en su vuelta de Brasil en el avión diciendo una cosa son los delitos y otra cosa son los pecados. Los pecados se perdonan, los delitos tienen que pasar por la justicia. Aquí el asunto es muy serio si el Vaticano estaría dispuesto a asumir la noción de delito y no solo de pecado en esta ambigüedad que juega con su derecho canónico paralelo. Y quisiera saber, señor González, delito o pecado, esa es la disyuntiva. ¿Este sería el primer precedente o antecedente para que algunos curas acusados de pederastia paguen ante la justicia? Civil. Sí, exactamente, ante la justicia civil. Así es, que estarían en la posibilidad de tener que responder ante la Corte Internacional como Iglesia, primero el Papa como responsable de todos ellos, directos, y después los diferentes obispos y superiores de estos sacerdotes e incluso cardenales y obispos que han abusado también. Señor González, permítame, vamos a una primera pausa a comerciales. Vamos a leer algunas de las respuestas que han dado nuestros televidentes al interrogante que les planteamos hoy a través de Twitter. ¿Cree usted que el Vaticano ha respondido eficazmente a los casos de pederastia, los ha ocultado o ha sido flexible ante estas denuncias? Leemos algunas de las respuestas de nuestros televidentes. Pedro José Naveda nos dice que el Vaticano está respondiendo actualmente de forma adecuada. Juan Diego Gómez nos dice que la Iglesia Católica ha hecho frente a estos casos y el Sumo Pontífice ha dado la cara ante sus fieles. Y Edgar Alfonso Caíta nos dice que como toda institución que se respete, su funcionalidad se basa en la mentira. Por eso el Vaticano ha ocultado muchos casos.
Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa comerciales hoy con este importante tema que capta la atención en América Latina. La Organización de Naciones Unidas, específicamente el Comité para la Infancia, ha pedido explicaciones al Vaticano sobre los casos de pedofilia y también los casos de eventuales abusos sexuales por parte de sacerdotes a menores de edad. Ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.